presidente Adfura viaja a su encuentro este sábado con Donald Trump para abordar temas de interés, entre ellos los aranceles, migración e inversión. Reunión entre Trump y Adfura tiene un fuerte simbolismo para Honduras y su reinserción en el mundo, asegura canciller Agüero. René Altamirano, un reconocido abogado sanpedrano, es asesinado en esa ciudad, generando indignación y consternación en el gremio y la sociedad. El estado de excepción es historia en Honduras. Anuncia el nuevo ministro de Seguridad que ejecutará una estrategia de intervención más focalizada. Juez natural suspende audiencia en caso de Sedesol porque la fiscalía no llegó preparada con sus medios de prueba y la pasa para el 10 de febrero. Jefe del Estado Mayor Conjunto, Benjamín Valerio, afirma que Fuerzas Armadas seguirán apegadas a la ley y respeto a la Constitución. Congresistas inician socialización de la ley de empleo parcial con sectores de interés en San Pedro Sula. Congreso promete liberar todos los presos políticos en Venezuela. Zapatero respalda esa apertura y Petro intenta recomponer su relación con Trump. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Este viernes el presidente Narri Adfura salió del país rumbo a Estados Unidos para sostener una reunión de alto nivel con su homólogo estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. A su salida, Adfura explicó que la eliminación de aranceles comerciales es una de las principales prioridades en la agenda, por lo que reveló que él mismo está asumiendo la conducción del comercio exterior para agilizar la negociación. Hay varios temas que tocar en el tema de las relaciones con Estados Unidos, nuestro socio comercial más grande y que tenemos relaciones hace más de 196 años. Creo yo que tenemos muy importante el tema de los aranceles, tenemos el equipo listo, estoy manejando comercio exterior directamente desde la presidencial para poder tener una efectividad o rapidez con el apoyo de nuestro ministro Eddie Ordóñez también y de un gran equipo negociador, que estamos listos para poder empezar. Le hemos comunicado al gobierno americano. El mandatario también señaló que otros puntos clave del encuentro serán la migración, la seguridad, la atracción e inversión, al revelar que empresas estadounidenses han mostrado interés en invertir en infraestructura, energía, maquila y puertos como parte de los esfuerzos para impulsar el crecimiento económico del país. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 6 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. La reunión que sostendrán este sábado en Mar-a-Lago los presidentes de Honduras, Narri Adfura, y de Estados Unidos, Donald Trump, servirá para posicionar al país nuevamente en la agenda internacional y de Washington, ya que el último encuentro entre un mandatario hondureño y el inquilino de la Casa Blanca fue hace 15 años, recuerdan los analistas. El encuentro Adfura-Trump abre una nueva etapa que puede reposicionar a Honduras en la agenda de Washington, definir el rumbo de la relación bilateral y proyectar al país en el escenario internacional. Tenemos esta gran oportunidad de volver a poner a Honduras en los mapas, ¿verdad? Definitivamente posicionarnos como este puente natural entre las Américas. Se trata de un hecho poco frecuente en la diplomacia hondureña. Han pasado 15 años desde la última reunión de este nivel, cuando Porfirio Lobo Sosa fue recibido por el mandatario estadounidense Barack Obama, y esta vez toma mayor relevancia al realizarse en la residencia personal de Trump y no en la Casa Blanca, consideran expertos. Nada más y nada menos que en su residencia oficial de Mar-a-Lago. Al haber dicho esto, entonces nosotros tenemos que entender de que va a haber una relación personal y se está comenzando en este momento, para lo cual el presidente Adfura tiene que
estar muy atento a los minutos que va a tener con el presidente Trump para abordar los temas más importantes. Son pocos presidentes, creo, de América Latina que han visitado la casa personal del señor Trump. Yo sé que varios han ido a Casa Blanca, pero este es totalmente diferente. Aquí estamos hablando de un encuentro entre amigos y países amigos también. En la agenda destacan temas claves como comercio, migración y seguridad, un escenario en el que el presidente Asfura debe actuar con pragmatismo y aprovechar el acceso directo al mandatario del principal socio comercial de Honduras. Se debe de tratar de abarcar poco, pero ir concreto y entendiendo qué cosas podemos traer a la mesa que le interesan a Estados Unidos para luego poder abrir las puertas a los planteamientos de lo que nos interesa a nosotros. Los analistas coinciden que la reunión marca un punto de inflexión en la relación bilateral. Sin embargo, advierten que su alcance dependerá de la capacidad del gobierno hondureño de convertir este acercamiento político en acuerdos concretos y beneficios tangibles para el país. La canciller hondureña Mireya Agüero expresó que la reunión que sostendrán Trump y Asfura es inédita y tiene un simbolismo importante para Honduras. Sin embargo, aclaró que será un evento protocolario, por lo que no habrá firma de acuerdos, pero sí se abordarán temas de interés mutuo como migración, seguridad, economía y comercio. Genial, debería ser genial. Definitivamente no es un momento de firma de acuerdos, no es un tema de finalización, absolutamente es un encuentro protocolar de uno a uno de suma importancia. ¿Cuáles son los principales temas que se esperan tratar? Pues obviamente los de la agenda bilateral natural, el tema de migración, el tema de seguridad, los temas económicos que son sumamente importantes, temas de comercio, inversión, etc. La funcionaria explicó que después del encuentro, la continuidad de los temas que se aborden quedará en manos de los diferentes secretarios de Estado y equipos técnicos que se designen. El presidente Asfura también informó este viernes que decidió nominar al diplomático Roberto Flores Bermúdez como embajador de Honduras en los Estados Unidos. Según indicó el mandatario, se está a la espera que el gobierno de Estados Unidos le dé el beneplácito a Flores Bermúdez, quien cuenta con una gran trayectoria en diplomacia. Es de recordar que ya se había desempeñado como embajador en Washington durante el periodo 1994-1998 y 2006-2010, además de haber ocupado el cargo de canciller de la República de 1999 a 2002, entre otros puestos importantes que ha estado este hondureño que ven en pantalla, Roberto Flores Bermúdez. De recibir el visto bueno de Donald Trump, Flores Bermúdez ocupará el lugar que dejó vacante Javier Efraín Bú. Mediante sus redes sociales, el exprocurador general Manuel Díaz Galea se preguntó qué controversia de índole personal puede tener con el empresario estadounidense Murray Farmer, quien afirmó que la demanda interpuesta contra él y varios funcionarios de la administración Castro no iba dirigida al Estado de Honduras, sino a título personal. En ese sentido, Díaz Galeas recordó que la única controversia entre ambos se origina al 2023 en ejercicio de su cargo como procurador general, actuando en representación legal del Estado de Honduras, cuando la empresa norteamericana dirigida por Farmer pretendía atracar las arcas del país por 3.000 millones de lempiras sin lograrlo, por la defensa jurídica patriótica y radical ejercida, más allá de su propia e ignorante narrativa, ha demandado a agentes estatales hondureños y a la República, insistió. Consternación genera el asesinato del reconocido penalista René Altamirano esta tarde en San Pedro Sula, a quien desconocidos le dispararon en varias ocasiones cerca de su bufete. Altamirano fue un destacado abogado que manejaba diversos casos de impacto y de interés público. El crimen del abogado René Altamirano se registró a pocos metros de su bufete, ubicado en el barrio Medina. Su cuerpo quedó en la acera de una pulpería luego de que esta tarde desconocidos le dispararon en reiteradas ocasiones. De manera preliminar, lo que tenemos es que él salió de sus oficinas en el bufete aquí cercano. Al parecer iba a realizar una compra en la pulpería y dos sujetos en motocicleta pues lo abordaron
y recibió los impactos de bala. En este momento ya tenemos 2 equipos trabajando, están peinando la zona a fin de obtener datos que nos lleven con el paradero de los hechores. Altamirano era un abogado que destacó tras representar a implicados en casos de trascendencia nacional. Fue defensor de varias de las causas que enfrentó el exalcalde sanpedrano Rodolfo Padilla Sunseri, así como de una extranjera ya con sobreseimiento definitivo que en su momento fue acusada por lavado de activos al decomisarle una cantidad de dólares que fue parte del dinero que se sustrajo de bóvedas del Banco Central donde permanecía en custodia, además de llevar otras causas penales. Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, mostró su indignación en la escena del crimen. Pero morir de esta forma es lo más indignante que hay. Realmente condenamos este tipo de hechos y ojalá que el mecanismo de protección se preocupe por su familia, se preocupe inclusive por el compañero de bufete, se preocupe por nosotros. Estamos en un riesgo inminente. Yo a la 1:30 vine a tocarle el bufete, lo llamé, no me contestó, me vine para el bufete, estuve ahí tocándole la puerta. No sabía que ya lo traían vigilado. El hijo del abogado Altamirano, también profesional del derecho, espera justicia en este caso. Ser abogado en este país es un riesgo, independientemente de el área al cual se dedique. Mi papá es un abogado conocidísimo, nunca tuvo problemas con nadie, al contrario, siempre trató de ayudar a las demás personas, igual la violencia lo alcanzó. Lo lamentamos, solo esperamos que las autoridades pues resuelvan esto y que paguen quien haya sido que pague. El exdiputado y abogado Samuel Madrid, quien también llegó a la escena del crimen, mostró su consternación ante este asesinato que se suma al de otros profesionales del derecho. Apesarado, yo prácticamente estoy dolido también porque para mí no era un compañero más, era mi hermano, era prácticamente el que me ayudó mucho a crecer en derecho. Juntos crecimos, René muy vulnerable, muy abierto, muy solidario. En este momento lo que demandamos es justicia, no venganza ni tampoco otra situación, pero sí justicia, que se esclarezca este crimen. Creemos que no es manera de dirimir cualquier diferencia. Han seguido matando abogado tras abogado y el colegio de abogados no hace nada. El crimen de René Altamirano, quien además fungió como juez de sentencia, así como regidor de la alcaldía sanpedrana hace algunos años, genera conmoción entre representantes de diferentes sectores que esperan que este asesinato no quede en la impunidad. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado, manifestó que presume que el crimen del abogado René Altamirano podría estar vinculado con un caso de cooperativas campesinas en los excampos bananeros de La Lima, que ha generado un conflicto agrario en el sector. Yo presumo que este caso tiene que ver con el caso de los excampos bananeros de La Lima. Sin duda alguna, habíamos logrado ya medidas cautelares para las 3 cooperativas y que el mecanismo de protección había girado ya, inclusive había puesto un enlace, fuimos a las comunidades, fuimos a darle la noticia ante todos los de los campos bananeros, ahí estuvimos, recientemente, hace 2 o 3 semanas estuvimos ahí con ellos. Maldonado reiteró que espera que este crimen se investigue y que no quede en la impunidad. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, lamentó este viernes en sus redes sociales el asesinato del abogado René Altamirano, manifestando lo siguiente: expreso mis más sentidas condolencias y mi profundo pesar a la familia, amigos, colegas y compañeros de labores de quien en vida fuera el profesional del derecho René Altamirano Interiano, cuyo lamentable fallecimiento a raíz de un hecho violento ocurrido recientemente en la ciudad de San Pedro Sula ha generado consternación y pesar en la sociedad hondureña y en la comunidad jurídica nacional. Ante esta irreparable pérdida, manifiesto mi solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor, elevando mis oraciones para que sus seres queridos encuentren fortaleza, resignación y consuelo en Dios nuestro Señor, dijo la presidenta del Poder Judicial. Se han producido más reacciones. Mel Zelaya, el expresidente de la República, de manera atrevida señala otras causas. Dice: el abogado y compañero de lucha René Altamirano ha sido vilmente asesinado en San Pedro Sula. Este crimen no es un hecho aislado.
Es parte del retorno deliberado de la violencia política, del sicariato y del terror que históricamente han sido utilizados para callar, intimidar y eliminar impunemente a quienes luchan por la justicia social, la democracia y la soberanía del pueblo hondureño. Y luego continúa en este mensaje en X: denunciamos y condenamos enérgicamente esta cruel ejecución de un profesional pacífico. Abogados y defensores de derechos humanos condenan el crimen en contra del profesional del derecho René Altamirano. Demandan una pronta justicia e investigación y piden al Estado reactivar el mecanismo de protección, pues existen más de 200 crímenes de abogados sin resolver. A una sola voz, el gremio de abogados en la capital condenó de manera enérgica y con profundo dolor el asesinato de su compañero René Altamirano, un hecho que ha estremecido al sector jurídico. El crimen ha provocado una ola de indignación entre profesionales del derecho, quienes exigen a las autoridades una investigación inmediata, transparente y contundente. Precisamente es una de las preocupaciones que tenemos todos los profesionales del derecho en vista de que no hay una seguridad para los que estamos en este gremio para impartir justicia en el país. Qué difícil es una familia más enlutada. El gremio advirtió que no permitirá que este caso se sume a la larga lista de crímenes impunes y reclamó justicia para la familia de la víctima, para sus colegas y para un país que hoy vuelve a ser golpeado por la violencia. Pues en primer lugar, de inmediato recabar todo lo que haya en la escena del crimen, hacer las pesquisas necesarias y de inmediato, si hay sospechosos, capturarlos para que no quede impune este asesinato. Las organizaciones defensoras de derechos humanos se sumaron a la condena por el crimen. Exigieron al Ministerio Público, a la Secretaría de Derechos Humanos y al Estado de Honduras una investigación inmediata, seria e imparcial, así como la adopción de medidas urgentes de protección para el gremio de abogados, advirtiendo que este hecho no puede quedar en la impunidad. Es un caso que es una situación lamentable porque no estamos todavía avanzando realmente en la construcción de una acción de política pública preventiva para evitar este tipo de casos. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, desde el 2004 a la fecha, más de 200 abogados han sido asesinados y alrededor del 95% de estos casos continúan en la impunidad. La Asociación de Jueces y Magistrados urgió al Estado de Honduras a redoblar sus esfuerzos para revertir de forma inmediata estas alarmantes cifras. Un llamado es a los mecanismos que están encargados de velar por la protección y la seguridad de los abogados, que tomen las medidas necesarias y asimismo al Ministerio Público que haga las investigaciones pertinentes para que se puedan esclarecer las causas que motivaron estos delitos. Hoy la muerte del abogado vuelve a desnudar la fragilidad de la justicia y el alto riesgo que enfrentan quienes ejercen el derecho en el país. El llamado es claro: romper el círculo de impunidad, proteger a quienes defienden la ley y garantizar que este crimen no sea uno más en las estadísticas, sino un punto de quiebre para que la justicia esta vez sí llegue. El Colegio de Abogados de Honduras dice que este crimen se suma a una preocupación y a una preocupante cadena de atentados, amenazas y muertes que han venido afectando a profesionales del derecho en distintas regiones del país. Como gremio no podemos ni debemos normalizar esta situación. La violencia y la inseguridad que hoy golpean a nuestros colegas son totalmente inaceptables y evidencian una grave crisis de protección y de acceso efectivo a la justicia. Exigimos de manera firme y urgente a las autoridades competentes, en particular a los órganos de investigación, a la Secretaría de Seguridad y al Ministerio Público, que realicen todas las acciones necesarias para identificar, capturar y someter a la justicia a los responsables de este crimen, garantizando que estos hechos no queden en la impunidad. El nombramiento de 2 viceministras al frente de la Secretaría de Derechos Humanos ha generado expectativas en sectores humanitarios. En primer lugar, por la inexperiencia de las designadas. En segundo, porque se desconoce a ciencia cierta cuál será el rumbo e importancia de la política de derechos humanos en este gobierno. Y en tercer lugar, por las violaciones recurrentes en materia que siguen poniendo al país como uno de alto riesgo para los defensores de los derechos humanos.
Luego que el presidente Narrias Fura nombrara este jueves a Andrea Reyes y Katia Crivelli como viceministras de la Secretaría de Derechos Humanos, las expectativas crecen por el papel que desarrollarán en una de las dependencias más importantes, pero a la vez más olvidadas por los distintos gobiernos. El reto es grande y la misión encomendada es puntual. Trabajar, honradez, humildad y que atendamos a cada uno de los hondureños que llegan a buscarlo a uno, porque este sí es un gobierno para el pueblo y no como en los anteriores. Aunque esta activista valora el nombramiento de las dos funcionarias en la Secretaría responsable de formular políticas públicas para la promoción y defensa de los derechos humanos en Honduras, también expresó su preocupación por la falta de experiencia que a su juicio presentan ambas en la materia. No les vemos un antecedente que no tenga una historia en los derechos humanos. Eso sí nos preocupa porque hay un perfil. Hemos divulgado un perfil que deben seguir el gobierno, no importa que estén haciendo cogobierno con el Partido Nacional, pero en su conjunto el Estado tiene que responder por la persona que está en la Secretaría de Derechos Humanos. Cabe señalar que Katia Crivelli es ingeniera industrial con maestría en finanzas, mientras que Andrea Reyes es abogada. Por su parte, este analista señala la ausencia del titular de la Secretaría de Derechos Humanos, un nombramiento que espera sea otorgado por experiencia y méritos y no priorizando únicamente en acuerdos políticos. No quiero pensar que están negociando a ver a quién ponemos para de alguna manera cumplir con el compromiso previo de yo te doy y tú me das. No, queremos realmente que los que lleguen ahí le den, pero al país, no entre ellos. Mientras el nombramiento en esta dependencia aún está a medias y el rumbo de la Secretaría se ve incierto para algunos, lo que sí tiene claro este entrevistado son los puntos clave en que se debe empezar a trabajar. ¿Qué pasa con justo primero estas recomendaciones del examen periódico universal reciente, de una política nacional de derechos humanos, cómo se va a cumplir con los contenidos y alcances de esa política que quedó pendiente en el gobierno anterior? Y finalmente, ¿qué pasa con el Mecanismo Nacional de Protección? Honduras figura de manera recurrente entre los países más cuestionados de la región por sus niveles de violencia, abuso de autoridad e impunidad, razón por la cual los especialistas insisten en la urgencia de fortalecer la Secretaría de Derechos Humanos y diseñar políticas públicas más eficaces para la protección y promoción de los derechos del pueblo hondureño. La joven Ruth Noemí Martínez, de 17 años, murió calcinada en el interior de la vivienda donde dormía junto a su pareja en la aldea Panamá de Trujillo, Colón. Las autoridades se hicieron presentes al lugar para investigar el hecho, donde se comprobó que el siniestro fue provocado. Verificó sí que había habido el incendio y que no había habido algún acelerante que provocara el incendio, sino que había sido, incendio sí provocado, pero sin ningún tipo de acelerante, que es lo que de repente íbamos a buscar y a hacer las investigaciones. Los muchachos cuando llegaron ya había sido levantado el cuerpo, no tuvieron ninguna más información solo de eso, solo les notificaron que era esta persona de 17 años nada más. Según información preliminar, en horas de la madrugada llegaron sujetos fuertemente armados y comenzaron a disparar contra la humilde vivienda. Posteriormente la incendiaron donde se encontraba la fémina y su pareja, quien logró huir del lugar con rumbo desconocido. El hecho ha consternado a la comunidad. El estado de excepción llega a su fin con la administración Adfura, lo reitera el nuevo secretario de Seguridad, Gerson Velázquez. El recién nombrado secretario de Seguridad, Gerson Onán Velázquez, anunció la suspensión definitiva del estado de excepción, marcando un giro en la política de seguridad aplicada durante más de 3 años por la administración de Xiomara Castro, pese a los cuestionamientos de organismos de derechos humanos y sectores de sociedad civil. El estado de excepción no continúa más, lo que vamos a tener es quizás un régimen de intervención focalizada en los territorios con mayor violencia. El funcionario señaló que la nueva política estará orientada en intervenciones focalizadas en los municipios con mayores niveles de inseguridad a nivel nacional. El 69% de los homicidios que ocurrieron en el 2024 se focalizaron en 30 municipios. Es decir, no es todo el país el que tiene el problema.
En esos 30 municipios seguramente vamos a tener que empeñarnos más porque es donde hay mayor incidencia y esas son las estadísticas documentadas inclusive por el Observatorio de la Violencia de la Universidad. En consecuencia con la decisión del nuevo gobierno, el Observatorio de la Violencia de la UNA asegura que los organismos nacionales e internacionales han determinado que los estados de excepción no funcionan, al tiempo que recomiendan crear una política integral de seguridad. Los organismos internacionales como los nacionales han establecido que no funciona y por lo tanto es mejor avanzar de forma conjunta la población, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales y las secretarías de Estado pertinentes, poder establecer una política integral en materia de seguridad. Desde el CONADE cuestionan que la administración anterior nunca presentó informes sobre la reducción de la actividad delictiva, a excepción de los homicidios, y coincide que el estado de excepción no funcionó. El Estado nunca presentó, por ejemplo, alguna información o datos oficiales sobre la reducción de extorsión, del secuestro, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas y la tenencia de las mismas, y lavado de activos y otros delitos conexos que estaban vinculados a la actividad criminal que ejercía. Velázquez explicó que la estrategia incluye operativos dirigidos, mayor presencia policial en zonas críticas y acciones basadas en la incidencia delictiva. El nuevo ministro de Seguridad también prometió que se hará un uso adecuado de los recursos y se reorientará a la prevención del delito. Danilo Hernández, Telenoticias. El maltrato de una menor de 1 año por parte de su prima de 13 años se ha hecho viral en las redes sociales, reflejando la vulnerabilidad en que se encuentra la niñez y de paso la Secretaría de la Niñez, que sigue sin tener un titular y atendiendo emergencias en medio de la incertidumbre que ocasiona un cambio de gobierno. El caso de esta bebé de 1 año de edad que aparece en un video viralizado en redes sociales siendo víctima de maltrato ha causado indignación. Sin embargo, el hecho va más allá, pues las autoridades explican que el abuso fue cometido por una menor de edad familiar de la infante, a quien le habrían dado la responsabilidad de cuidar a la pequeña. Quien estaba supuestamente perpetrando este maltrato físico era su prima de 14 años. La CENAF, después de ese recorrido de investigación, procedió a entregar la bebé de 1 año a su madre biológica, ¿verdad? No sin antes hacer que la madre se comprometiera a suscribir un compromiso de cuidado adecuado que efectivamente será monitoreado por esta secretaría. Martínez explica que la menor agresora se encuentra bajo el resguardo de la CENAF, buscando evitar futuras represalias por parte de sus familiares luego de la difusión del maltrato. El caso, a criterio de este entrevistado, solo refleja la vulnerabilidad en que se encuentran miles de niños en Honduras, y su preocupación crece al señalar que hasta la fecha el nuevo gobierno no ha nombrado a nadie en la titularidad de la Secretaría de la Niñez. Pasar una secretaría al nivel de dirección es una regresión importante e implica que no hay muchísima prioridad para un gobierno, y en ese sentido creo yo que hay que preguntarnos qué es lo que está pasando, si es improvisación, si es que están esperando para tomar una decisión para degradar a la secretaría en una dirección, y lo cual, insisto, va a reflejar la voluntad política y las prioridades que tiene el gobierno. La protección de la niñez en el país ha estado marcada históricamente por cambios constantes y falta de claridad institucional. Entre 1958 y 1996 funcionó la Junta Nacional de Bienestar Social, pero en el gobierno de Carlos Roberto Reina en 1997 se creó el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia INFA, que operó hasta el 2014, cuando en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa fue sustituido por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DINAF, hasta que en el 2022, durante la administración de Xiomara Castro, fue elevada a rango ministerial como Secretaría de la Niñez. En el CONADE consideran que todos esos movimientos solo evidencian una inestabilidad institucional que ha debilitado la protección efectiva de los niños hondureños. Al no tener una política pública de Estado en materia de niñez, toca ponerse creativo, por lo cual los gobiernos no deben de ponerse a simplemente modificar los nombres de las instituciones para poder, digamos, decir que es otra o que es mejor. Aquí hay que fortalecer los procedimientos para que tengan mayor capacidad. Honduras ha cambiado nombres e instituciones, pero el problema persiste. Y el caso de la bebé maltratada en la zona norte solo deja claro que proteger a la niñez no puede seguir siendo una promesa que se posterga.
El juez natural que conoce la causa de Cedesol suspendió este día la audiencia inicial luego que el Ministerio Público entregara tarde a la defensa las pruebas en contra de los imputados. La audiencia pasa para el próximo martes y a la salida de la misma, el exministro de Cedesol, José Carlos Cardona, dijo que los argumentos fiscales son débiles y que en su caso no pueden probar que fue parte de un fraude planificado. La audiencia inicial del caso de corrupción pública conocida como Cedesol se rompió este viernes y no por una maniobra de la defensa, sino por una falla atribuida al Ministerio Público. El juez suspendió la diligencia luego de que la Fiscalía entregara hasta hoy su prueba documental concentrada en 5 cajas que las defensas no conocían, pese a que la ley exige igualdad de armas entre las partes. Se ha solicitado a la Fiscalía que pueda presentar debidamente foliados cada uno de los tomos que contienen los medios de prueba documentales y de esa manera se pueda tener la claridad acerca de la acusación contra cada uno de los imputados. El exsecretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, se presentó a la audiencia inicial con buenas expectativas de salir bien librado en este proceso. Salí por la puerta de atrás, humillado delante de todo el país, me hicieron pasar la vergüenza de ir a un consejo de ministros para renunciar y lo hice. Lo hice porque tenía que defender mi honor y ahora pues 8 meses después pasa esto, que es otra injusticia. Aunque la Fiscalía facilitó la información en un dispositivo digital, los abogados defensores advirtieron que no era materialmente posible ordenar, estudiar y preparar descargos en esas condiciones. Con esta prueba el Ministerio Público pues siempre demuestra algunas debilidades que esta defensa va a hacer uso y su argumentación en el momento procesal, que es en el desarrollo de la audiencia inicial. Hemos detectado que hay algunos que solamente han tenido una participación en estos hechos, en estas acciones y por tanto no puede conculcarse la responsabilidad por 67 delitos de fraude, tal y como lo pretende hacer el Ministerio Público. Defensores denunciaron además que en reiteradas ocasiones acudieron al Ministerio Público para ofrecer la declaración voluntaria de sus representados sin ser atendidos e incluso aseguran se les negó la existencia de una investigación en curso. Yo quiero centrarme en el comité porque al final es donde formaba parte mi representada, ¿verdad? Fuera más allá de lo que ocurría en la fase siguiente, después de que el comité verificaba los documentos, nosotros no tenemos ningún tipo de participación activa dentro del proceso. Esa conducta refuerza los señalamientos de deslealtad procesal, una práctica ya advertida al ente fiscal en otros juicios penales. Públicamente ya el país está necesitado que hayan requerimientos, investigaciones firmes y no presentar requerimientos solo para decir hicimos, actuamos. Analistas exigen que este caso no termine arropado por la impunidad y que se individualice con rigor técnico la responsabilidad de cada uno de los 12 acusados por 67 delitos de fraude. Está en comunicación con Telenoticias Estelar el director de comunicaciones del Ministerio Público, Yuri Mora, para referirse a este caso de Cedesol. Buenas noches, Yuri. Buenas noches, Renato, y al pueblo hondureño, y gracias por esta participación. Sí me gustaría reaccionar ante la noticia que ustedes acaban de dar, porque en realidad lo que ha sucedido hoy en esta audiencia inicial no es algo que necesariamente le competa al Ministerio Público en cuanto a que hay alguna disposición o normativa que diga que el Ministerio Público tiene que foliar estos medios de prueba. Es más, en el pasado ha correspondido, Renato, al secretario del juzgado donde se está ventilando el caso, que sean ellos los que custodien y foleen estos expedientes. Eso por un lado. Por otro lado, recordemos que son 12 las personas que están siendo acusadas. Hay cualquier cantidad de información y como ustedes pudieron ver ahí en la noticia que presentó Vicente, son un montón de cajas con esta información, con estos expedientes que se llevaban para la audiencia inicial. Pero sí ha llamado la atención que el juez haya dicho de que había que foliar eso cuando no hay ninguna normativa que lo exija al Ministerio Público. Incluso hay artículos específicos, como por ejemplo el 153 del Código Procesal Civil, que aplica que supletoriamente al Código Procesal Penal, que dice que cuando no se tenga alguna regulación alguna, dispone de que sea el secretario judicial el que responda, el que sea el responsable de lo que es la formación, la conservación y también la seguridad de los expedientes, en donde tiene que ponerles la numeración, que es lo que se conoce como el poleo
los expedientes, y en ese caso pues sí a los fiscales les llamó la atención que el juez dijera que se tenía que hacer eso por parte del Ministerio Público cuando anteriormente no había sucedido. Pero igual, todas esas cajas que se ven ahí, Renato, es la carga probatoria que el Ministerio Público tiene para poder comprobar la culpabilidad de todas estas 12 personas que están siendo acusadas por el delito de fraude de Sede Sol, tal y como ustedes pues lo han venido informando al pueblo hondureño. Yuri Mora, director de Comunicación Institucional del Ministerio Público, aquí en Telenoticias Estelar. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, Turismo lanza campaña de verano para fortalecer internamente la industria sin chimeneas. Pero antes de desarrollar esta noticia, nuestra nota positiva la encontramos en la ciudad de Las Colinas, en Danlí, El Paraíso, donde se construye un centro especializado para atender niños con problemas de autismo. La noticia positiva es presentada por Tigo. Todo el mundial solo en Tigo. Contrata Tigo Total con 150 megas de internet, 2 cajas de TV y plan móvil de 40 gigas por solo 1.100 lempiras. Gracias a la donación de un terreno por parte de la Alcaldía Municipal de Danlí, miembros del Club Rotario Internacional, en conjunto con el Club Rotarac Danlí, están construyendo un centro de atención para niños con autismo en el departamento del Paraíso. Este importante proyecto surge como una respuesta a la necesidad de contar con un espacio adecuado que brinde terapias especializadas, atención multidisciplinaria y acompañamiento integral a los niños y sus familias, quienes durante años han enfrentado limitaciones para acceder a servicios especializados en esta región. Estamos aquí en desarrollo de lo que es el Centro para el Niño con Autista, ApoAutis. Todos los años los amigos Rotarios de Honduras vienen para estas fechas a desarrollar brigadas médicas odontológicas y ellos siempre dejan un proyecto. Este tipo de iniciativas reflejan el compromiso social del movimiento Amigos Rotarios de Honduras, el cual promueve acciones solidarias en beneficio de los sectores más vulnerables de la población hondureña. Toda mi vida me gustaría ayudar a la gente y esta es una buena oportunidad para ayudar personas que necesitan un poco de ayuda. El Club Rotario y Rotarac Danlí apoyan en agua y saneamiento, salud y educación en el departamento del Paraíso y aquí hay una muestra de ello. Edin Portillo, Telenoticias. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, José Argueta, informó que los nombramientos de alto nivel en la Cancillería fueron completados, quedando pendientes únicamente los correspondientes al servicio exterior. Ya está tomando forma el gabinete completo y en la... Ya está tomando forma el gabinete completo y en la Cancillería también. 3 damas han sido nombradas ya. Evelyn Bautista en Promoción Internacional, Pamela Handal en el Despacho de Política Exterior y Eileen Flores en Asuntos Consulares. Con esto ya estarían las 3 vicecancillerías nombradas, la canciller por supuesto con una agenda que durante la semana se las compartí, una agenda dinámica en beneficio del pueblo hondureño. José Argueta informó que el gabinete de gobierno de Narria Fura se está completando de manera gradual y que la próxima semana continuarán. Asimismo explicó que el canciller o la canciller Agüero solicitó la renuncia a funcionarios del servicio exterior, incluyendo los cónsules. La Secretaría de Turismo junto a varias dependencias efectuó el lanzamiento de la campaña Semana Santa. Vívela aquí. Una iniciativa que busca fortalecer el turismo interno y motivar a nuestros compatriotas a disfrutar de las maravillas nacionales. Vimos la presencia también de algo muy grande. La unión por fin de entender que Roatán, Utila, Islas de la Bahía son parte de Honduras y es parte de esta campaña de voltear a ver la vista nuevamente hacia el mercado hondureño. El alcalde Ron McNabb estuvo con nosotros precisamente indicando el compromiso de todas Islas de la Bahía para recordarle a los hondureños. Visitar Islas de la Bahía es más lindo y es más precioso que moverse a cualquier playa del mundo. Y en esta Semana Santa solo recordarles nuevamente, hondureñas y hondureños, vivir aquí.
es vivirla, no vívela, es vivirla aquí, es vivirla aquí. Y no solo pretenden promover el turismo interno, también tratan de atraer a visitantes de Guatemala, El Salvador en la semana del 29 de marzo al 4 de abril. El eje central de la campaña es motivar a los hondureños a vacacionar dentro de Honduras, destacando la diversidad de destinos accesibles desde las principales ciudades. También se destacan las campañas para el mercado salvadoreño con Tu Caribe más cercano y el guatemalteco Completa tu Mundo Maya. En otra información, la Comisión Legislativa del Empleo Parcial socializó en San Pedro Sula la Ley del Empleo Parcial. En la reunión, los dirigentes de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés presentaron a los diputados que integran la Comisión Especial del Legislativo que socializa la Ley de Empleo Parcial algunas observaciones para que sean consideradas previo a su aprobación. Hemos hablado de la necesidad de la flexibilidad en ese proyecto de ley para que pueda funcionar y apoyar a todos los que buscan como ellos quieren, siempre con la vigilancia y la restricción y la supervisión del Ministerio de Trabajo, y ese tiene que dar también fortaleciendo esa institución. Algunos de los diputados coinciden en varios de los puntos que planteó la dirigencia de esta institución empresarial para que esta iniciativa tenga los resultados que esperan todos los sectores involucrados. Coincidimos en la mayoría de los puntos que nosotros hemos considerado, ¿verdad? Uno es el tema de definir muy bien el hecho de los aportes a la seguridad social, cómo se va a abordar esto, aparte de la flexibilidad en cuanto a las horas, en las jornadas, ¿verdad? Cómo se van a poder implementar, ya sea que sean jornadas diurnas, ya sea jornadas nocturnas o mixtas. Hemos coincidido también en el tema de la proporcionalidad, ¿verdad? Igual trabajo, igual remuneración, que es uno de los principios que rigen esta ley. Y ahorita nosotros lo que queremos hacer es pulir esa ley para que no nos deje problemas entre patronos y empleados, y también que podamos tener un final feliz con dicha ley. Para este empresario es necesario alcanzar un pronto consenso entre los diferentes actores. Sí, hay que escuchar a la dirigencia obrera. Acuérdese que es muy importante que se logre un consenso equilibrado entre todas las partes dentro del marco de la legalidad, pero también hay que estar consciente de que mucha gente emigra del país y cuando aquí hay oportunidades en diferentes ciclos de la economía y en diferentes rubros donde se podrían beneficiar de empleo formal por hora, pero que se les esté reconociendo sus derechos respectivos proporcionales al tiempo que están laborando. Aquí, además, coincidieron en que esta ley sea aprobada antes de Semana Santa. Bueno, hace algunos minutos, a propósito de la Semana Santa, de las vacaciones de verano, informamos que Turismo ha lanzado hoy la campaña de verano para fortalecer internamente la industria sin chimenea. Y a propósito de todo esto, la experiencia y atención al cliente definen el éxito de los negocios de servicios. Todos los dedicados a este rubro tienen que internalizarlo muy bien. Hagamos Negocio es presentado por Útiles de Honduras. Trae cualquier lista escolar a Útiles de Honduras y aprovecha las útiles ofertas reales. Ven y comprueba el ahorro en tu cuenta. Los negocios de servicios como hoteles, restaurantes y turismo en general dependen cada vez más de una atención eficiente, cercana y consistente para fidelizar a sus clientes y mantenerse competitivos. Especialistas señalan que una buena atención al cliente no solo genera recomendaciones y lealtad, sino que también impacta directamente en la reputación de la marca y en los ingresos del negocio. Realmente el servicio al cliente es importantísimo, es parte de la experiencia, o sea, le puede hacer que la experiencia sea muy buena o, bueno, tal vez no tan buena. Y eso comienza con una buena actitud, con una sonrisa. Es difícil poder dar una mala atención con una sonrisa en el rostro. Así que comienza con querer hacerlo bien, con tener esa disposición de atender a los turistas. Para fortalecer esta área, los negocios deben invertir en capacitación, escucha activa y cultura de servicio. También es importante que no se vea como un gasto, sino una estrategia clave para diferenciarse en un mercado cada vez más exigente. Los precios de los combustibles registrarán alzas el próximo lunes.
El galón de gasolina superior aumentará a 1.72 lempiras, su nuevo precio será de 102.34, mientras que la gasolina regular aumentará a 1.13, quedando en 92.16 lempiras. Por su lado, el queroseno subirá a 2.51 lempiras, por lo que su precio en bomba será de 78.21, mientras que el diésel registrará una alza de 1.37, quedando en 86.60 lempiras por galón. Entre tanto, el LPG vehicular subirá 24 centavos y su nuevo precio será de 44.39 lempiras a partir del próximo lunes 9 de febrero. El Banco Central de Honduras informó que actualizará la base del índice de precios al consumidor, incorporando mejoras metodológicas derivadas de los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, así como estándares internacionales con el objetivo de fortalecer la calidad y confiabilidad de la información estadística. En ese sentido, el Banco Central comunicó que la publicación de la inflación correspondiente al mes de enero de 2026 se realizará a más tardar el 10 de febrero próximo. Una nueva pausa comercial aquí en el Noticiero Líder. Cuando regresemos, liberales juramentados en el gobierno deben demostrar sus capacidades, asegura Germán Lobo. Pero antes de desarrollar esta noticia, en Educación Financiera te contamos el por qué la calidad de vida está muy relacionada con tus finanzas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Vivienda. Debe contar con instalaciones básicas y seguras y tener al menos una habitación cada 2 personas. El costo de mantenimiento debe rondar el 21% del ingreso bruto familiar. Ingresos. Lo que gana anualmente una familia después de impuestos y que nos permite invertir en bienes o servicios. Empleo. No solo mide el beneficio económico, sino la estabilidad, la autoestima, el bienestar emocional, las capacidades y competencias de los individuos. Comunidad. Se refiere a las relaciones sociales. Se considera que tener tiempo libre para estar con familia, amigos y pareja aumenta las emociones positivas. Con resultados que su designación responde a méritos y capacidad. Esperemos que estos ciudadanos que el Partido Liberal ha nominado vayan a contribuir con el desarrollo del país, independientemente de los colores políticos que representen. Lobo señaló que con estas designaciones se dio cumplimiento al mandato popular de integrar a las 2 principales fuerzas políticas del país en la conducción del gobierno. Las negociaciones entre el gobierno de Fura y el Partido Liberal muestran un saldo favorable hacia el oficialismo, pues en la llamada integración gubernamental el único puesto relevante para los liberales es la Secretaría de Desarrollo Económico, pues el resto han sido a nivel de viceministerios. Pero los analistas advierten que el Partido Liberal tiene una papa caliente con desarrollo económico por ser la dependencia que tiene que ver con la regulación de los precios, entre ellos los de la canasta básica familiar. No fue la mejor de las negociaciones. De hecho, este analista lamenta que la cúpula liberal se conformara con tan poco, pese a que la voluntad popular expresada en las urnas le otorgó la misma legitimidad que al presidente Asfura. La pequeña secta encabezada por Gianni Rosenthal y Jorge Cáliz se conformaron con migajas. Hoy me le dieron empresas quebradas, cargos de segundo lugar. O sea, esa no era la negociación que esperaba el pueblo liberal, que fue a las urnas. El Poder Ejecutivo comenzó a incorporar al primer grupo de liberales en el gabinete, cediéndoles cargos e instituciones de segunda orden, a excepción de la Secretaría de Desarrollo Económico. Lo más irónico es que esa dependencia estatal no es más que una papa caliente, pues está vinculada a los temas más sensibles del país, como la regulación de los precios de la canasta básica, la atracción de inversiones y la negociación de tratados que estarán a cargo de un informático,
Cuestiona este analista. Va a pasar como sucedió en el gobierno de Xiomara Castro, que cualquier cosa le echaban la culpa al del otro partido porque ellos habían tomado esa secretaría. Pero sencillamente aquí vamos a ver qué sucede. Esperemos los primeros 100 días para comenzar a hacer una crítica férrea a los malos identificados para estos cargos. Al presidente Afura terminó por salirle barata la negociación, señala Rodríguez, para quien resulta lamentable que varios de los nombramientos liberales no fueran por capacidad, sino por premiar lealtades. Pero el presidente Afura cumplió con su palabra de integrar a liberales en el gobierno, a cambio del respaldo a Tomás Zambrano en el Congreso, resalta este diputado, al indicar que si no están a la altura del cargo, serán removidos. El que no le llegue a la altura, al nivel del trabajo y exigencia de Narria Fura, va para afuera, independientemente del partido político que sea. Aquí todos debemos hacer un buen trabajo. Aquí ya no es de colores políticos, aquí es un buen trabajo por Honduras. Queda un mal sabor de boca entre los entrevistados, quienes consideran que el Partido Liberal no supo aprovechar el 1,5 millones de votos alcanzados por Salvador Narrala, el candidato presidencial más votado de su historia, que irónicamente quedó fuera de la ecuación. Las bases, alcaldes, diputados y simpatizantes de Libre comenzarán jornada de reflexión para analizar la derrota y definir el rumbo del partido, anuncia el dirigente Russell Tomé, por considerar que han sufrido la más catastrófica derrota desde la fundación de ese instituto político, mientras otros consultados dicen que Libre debe empezar a escuchar a su militancia. El Partido Libertad y Refundación sufrió una estrepitosa caída en las últimas elecciones generales que disputó. Son los peores resultados que se obtuvieron desde su fundación, pasando a ser una tercera fuerza política. Al respecto, este ex aspirante a la presidencia de Libre anuncia una jornada de reflexión con bases, alcaldes y diputados para identificar y definir el rumbo del partido. Considera que debe de haber cambios profundos que pasan por la coordinación. Estamos comunicándonos a nivel nacional ya con todos los dirigentes, estamos hablando con alcaldes, hablando con líderes municipales, departamentales, porque nos va a corresponder levantar nuevamente la bandera de nuestro partido en un proyecto de reorganización, de reestructuración y en un planteamiento muy claro. Se necesita esa renovación de liderazgos. Para este diputado de Libre, hubo desaciertos que llevaron a la derrota y ha llegado el momento de aprender a escuchar a la militancia y dar a Libre mayor apertura. Lo fundamental de aquí en adelante es escuchar a nuestras bases. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Volvernos más abiertos, darle a Libre una mayor apertura. La diputada por el departamento de Cortés expone que el gobierno anterior no fue perfecto y el partido cometió errores junto a su poder legislativo. Sin embargo, agrega que de los errores se aprende y la experiencia de ellos debe de servir de ejemplo incluso al nuevo gobierno. Yo más que eso lo que diría es que nosotros, cada uno de los partidos políticos, no somos perfectos. Lo que tenemos que hacer, aprender de los errores y rectificarlos, no cometerlos. Entonces, ese es un gran consejo. Los resultados de Libre en las últimas elecciones se reducen a un tercer lugar en la presidencia, con un poco más de 700,000 votantes que representan un 19% del favor poblacional, 35 diputados en el Parlamento y únicamente 69 alcaldías de 298. Según algunos miembros de Libertad y Refundación, se deberán de tomar decisiones, incluso sobre la coordinación del partido, para definir el rumbo político de Libre. Elías Acosta, Telenoticias. Ahí en Libre se está gestando un movimiento interno. Ahí en Libre se está gestando un movimiento interno para desafiar a su coordinador Mel Zelaya, con el objetivo de democratizar ese partido, que no debe ser de una familia, sino de todos aquellos que abrazaron la causa de Libre después que se escindió el Partido Liberal. Es noticia, no es comentario. Ahí en Libre se está
conformando un movimiento interno rebelde de desafío al coordinador de Libre para decirle: democratice el partido, no es de una familia, es una causa. Después del golpe de Estado y que se escindió el Partido Liberal, es noticia, es noticia. En otro tema, el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Benjamín Valerio, en ceremonia de traspaso de mando, prometió apegarse a la Constitución en todos sus actos, al tiempo que anunció importantes reuniones en Estados Unidos la próxima semana. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio, encabezó el traspaso de mando en la 105 Brigada de Infantería. Durante el acto donde asumió el coronel José Mauricio Amador, el jerarca militar reafirmó su compromiso inquebrantable con la Constitución y la integridad de la institución. Una jerarquía donde el señor presidente constitucional de la República, don Nasria Fura, nuestro comandante general, ordena, y nosotros, el resto de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, cumplimos las órdenes emanadas, órdenes legales, órdenes no arbitrarias, órdenes enmarcadas en la Constitución de la República, en la ley constitutiva de nuestras Fuerzas Armadas, con reglamentos internos que cada una de las unidades mantiene. Poner a Honduras por encima de cualquier ambición personal es el compromiso del nuevo mando militar. El general subrayó que su gestión priorizará los intereses de la nación y anunció que la próxima semana viajará a Estados Unidos, donde se reunirá con jefes de mayor conjunto del hemisferio occidental y de los países de América Latina. Vamos a tener una reunión para poder ver todas aquellas amenazas, tanto nacionales como transnacionales, que como países comúnmente tenemos. Considerando que es una responsabilidad compartida, vamos a realizar algunas mesas de trabajo para poder definir estrategias para poder hacerle frente a esos flagelos. Y si hablamos de flagelos, podemos decir el narcotráfico, o cuando hablamos de crimen organizado, donde está el narcotráfico, que hablamos de lavado de activos. Enfatizó que las Fuerzas Armadas es y será de las instituciones más respetadas del país en la que la ciudadanía debe confiar. Orly Martínez, Telenoticias. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Para este fin de semana, las condiciones del tiempo, poco a poco, de forma gradual, irán mejorando en el territorio nacional. Aunque nos vamos a quedar siempre con amaneceres fríos y noches frías, pues las condiciones poco a poco se irán modificando, porque el Frente Frío 33 está ya sobre Costa Rica, la parte delantera. Sin embargo, el patrón de vientos del norte se mantiene para este fin de semana, y mientras eso sucede, entonces, toda esta zona blanca que ustedes ven es precisamente masa de aire polar continental que se va modificando, pero que se mantiene así para esta jornada de sábado, y luego para el día domingo apenas cambia al noreste y siempre algunas ráfagas importantes en algunas zonas del norte, de la zona sur, aquí en áreas del centro, que pueden sobrepasar los 60 kilómetros por hora. La humedad ya comienza a descender aún más, hasta 19% en áreas del sur, algunas porciones del centro, y solamente en la parte norte todavía nos quedamos con alguna posibilidad de algunos chubascos para esta jornada de sábado, en gracias a Dios y un poquito de Colón, nada más. En el resto la condición mejora, y de hecho pues tendremos algunos periodos un poquito ya muy estables a lo largo de la costa norte, que ha sido la que está siendo castigada permanentemente con la llegada de estos frentes fríos. 3.4 metros todavía la altura máxima del oleaje para este sábado al norte de Colón, y gracias a Dios, así que por favor precauciones. Para el día domingo mejora, pero a la salida del Golfo de Fonseca nos vamos a 2.2 metros, y estas zonas verdes indican temperaturas frías, y luego en horas diurnas se van modificando, y pues ya esperaremos valores un poquito más altos. Aquí en el centro pues van a oscilar entre 10 grados en horas del amanecer hasta 24 en horas diurnas, y vuelven a caer en horas de la noche, lo mismo entre 17 y 25 en el noroccidente. Bueno, en el occidente incluso
pueden caer hasta 5 y 8 en horas del amanecer y la porción oriental entre 15 y 27, hasta 34 las máximas en la zona sur. Tomen en cuenta este pronóstico y cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Con profundo dolor, la Junta Directiva, ejecutivos y colaboradores de Leyde lamentan la partida de don César Nastas, fundador de su empresa y referente de liderazgo empresarial en Honduras. Su vida estuvo marcada por la visión, la integridad, el compromiso, valores que sentaron las bases de Leyde y que hoy continúan guiando su camino. Don César fue un empresario excepcional cuya pasión por la excelencia y la innovación inspiró a generaciones de colaboradores y dejó una huella imborrable en la comunidad empresarial y en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado. Aunque su partida nos llena de tristeza, su ejemplo y legado perdurarán en cada proyecto, en cada iniciativa y en el espíritu de nuestra organización. Honramos su vida, su visión y su invaluable contribución y nos comprometemos a trabajar siempre honrando su legado, recordándolo con respeto, admiración y gratitud. Mira, fue un empresario en su rubro, exitoso, generador de riqueza en el Atlántico y en todo el país. Fue un dirigente deportivo. Ese es el presidente eterno del Victoria de la Ceiba, don César Nastas. Don César Nastas. Un hombre dedicado al rubro de los lácteos, que tuvo éxito, generó empleo, generó riqueza para Honduras y tuvo una visión deportiva también. Fueron los mejores tiempos del Victoria, con César Nastas, la familia Caguas, así que ha muerto un gran empresario hondureño. Las organizaciones convocadas por la CESAL para transparentar los mecanismos de compras, el fideicomiso y contrataciones en salud en el marco del decreto de emergencia están listas para dar sus aportes con énfasis en mecanismos de control y rendición de cuentas. La primera reunión arranca el próximo martes. Organizaciones médicas, de enfermería, sindicatos y sociedad civil se preparan para elaborar el reglamento que definirá cómo se aplicará el decreto de emergencia sanitaria decretado por el presidente Asfura. Tendrán 30 días para establecer normas sobre compras, fideicomisos y convenios con hospitales privados. Según explicó el mandatario, el decreto no sustituye las políticas de salud, sino que responde a una emergencia que requiere acciones inmediatas. Para poder administrar toda la situación de la emergencia nacional de salud que tenemos. Quiero aclarar una cosa, la salud pública, las políticas de salud pública le corresponden al Estado de Honduras. En ningún momento estamos suplantando esa responsabilidad. Lo que hoy sí tenemos es una emergencia de salud donde tenemos que resolverla. No es posible que se arriesguen vidas, que muera alguien. Tenemos que invertir en eso y hemos estado acostumbrados a gastar el dinero en otras cosas. Desde la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares confirman su participación y señalan que su prioridad será la transparencia en las contrataciones y condiciones dignas para el personal de salud, pero sobre todo para el bienestar de los pacientes. Frente a esa necesidad imperante que tiene el pueblo hondureño de que le demos verdadera respuesta, no podemos seguirle diciendo no hay a nuestra población que todos los días muere por falta de medicamentos y por falta de un procedimiento quirúrgico. Mientras tanto, desde el Sindicato de Trabajadores de la Medicina advierten que la emergencia no debe convertirse en permanente y piden trabajar desde ya en una ley que regule el sistema de salud a largo plazo. Yo creo que es importante que vayamos trabajando al mismo tiempo, porque si nos ponemos a esperar que termine el año y no hemos hecho nada, yo creo que esto no funcionaría. En salud necesitamos una ley que pueda funcionar a largo plazo y que pueda hacer, que llegue a transparentar, que pueda crear reglamentos. La reunión será este martes junto a la Secretaría de Salud y acompañamiento técnico de la OPS-OMS. El tiempo corre para definir si la emergencia sanitaria se aplicará con transparencia.
La Secretaría de Salud convocó al Colegio Médico Citramedis, colegios de enfermería, hospitales privados, fabricantes farmacéuticos, centrales obreras, la Comisión de Salud del Congreso, la Red de Pacientes, el CNA y el Colegio de Abogados a participar en el Congreso o en el proceso de reglamentación de la Ley de Medidas Excepcionales en Salud. Este ejercicio reviste carácter prioritario y urgente para el fortalecimiento del sistema sanitario y busca garantizar transparencia en aspectos claves como compra, fideicomisos y contratación de personal. El proceso será liderado por la CESAL con el acompañamiento técnico de la OPS-OMS. La jornada se realizará el próximo martes 10 de febrero en las oficinas de la OPS-OMS en Boulevard Suyapa. Entre los convocados también figuran el secretario de Finanzas Emilio Hernández Hércules. Cada sector deberá designar 2 representantes para esta iniciativa. Cerramos la emisión estelar con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. 35% de descuento en aros seleccionados para niños y 25% de descuento en lentes. Presidente Afura viaja a su encuentro este sábado con Donald Trump para abordar temas de interés, entre ellos los aranceles, migración e inversión. René Altamirano, un reconocido abogado sanpedrano, es asesinado en esa ciudad, generando indignación y consternación en el gremio y la sociedad. El estado de excepción es historia en Honduras, anuncia nuevo secretario de Seguridad, que ejecutará una estrategia de intervención más focalizada. Juez Natural suspende audiencia en caso Cedesol porque la Fiscalía no llegó preparada con sus medios de prueba y la pasan para el 10 de febrero. Congresistas inician socialización de la ley de empleo parcial con sectores de interés en San Pedro Sula.